porque tú eres fiel, porque tú eres hermoso, porque eres maravilloso. Gracias por tu amor incomparable. Gracias porque siempre estás ahí. Dile: Señor, enséñame algo nuevo, vivo, que en mi vida cause impacto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice así: Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando nosotros crecemos, cambiamos. El ser humano necesita cambios para crecer. Es decir, cuando nosotros nacemos, pues no nacemos de la manera en la que nos encontramos en este momento, ¿verdad? ¿Se imagina cómo sería si continuáramos de esa manera? No podríamos nosotros ejercer, no podríamos nosotros ocupar esta tierra de la misma manera. Dios nos ha enseñado que es importante que usted crezca. Y dentro de la naturaleza, Dios nos habla. ¿Cuántos saben eso? Dios te habla a través de muchas cosas, a través de muchas formas, de muchas maneras distintas. Él habla a tu vida. Y Él quiere enseñarte siempre algo nuevo. Una de las maneras en las que nos enseña es que el ser humano, cuando va teniendo cambios, es porque va creciendo. Es porque va avanzando. Tu vida debe de tener cambios. ¿Cierto o falso? Hay músculos que necesitan estos cambios. Por ejemplo, si usted hace ejercicio, usted sabe que cada que hace ejercicio debe de meter un poquito más de peso si quiere un cambio en el músculo. ¿Alguna vez usted se metió al gimnasio? Qué honestos somos todos. Amén. Dios nos mantiene sanos. Y usted puede estar en su casa y decir: voy a ejercitarme, pero si usted no mete cambios, va a ser difícil que el músculo crezca. Por ejemplo, es cuando dicen: voy a mantenerme, pero no va a crecer. Es decir, cuando usted hace ejercicio y agarra las pesas, usted va a necesitar, después de un tiempo, incrementar el peso. Si usted no incrementa el peso, solamente va a mantener. O inclusive puede hasta quemar, pero no va a crecer. Necesita más peso, necesita cambiar la medida. Los músculos necesitan una medida diferente. De esa manera hay crecimiento. Dios nos habla de muchas maneras. Lo que llama a tu vida la atención de manera común empieza a ser ese peso que ya no aumenta. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que en alguna ocasión también, al igual que usted, estuve en un gimnasio, igual que usted en alguna ocasión, me ponía a hacer ejercicio y al principio me costaba mucho trabajo. Y yo les he comentado inclusive que inicié con la pura barra. Creo que no sé si soy el único o varios aquí alguna vez lo han intentado, pero cuando uno inicia con la pura barra ya es pesada y después le van poniendo discos y va aumentando el peso con el tiempo hasta que uno se sorprende y dice: wow, ya puedo cargar más, pero no es de un trancazo. Es decir, debe de haber un cambio para que el músculo crezca, para que se fortalezca. Tu vida debe de tener cambios. Tu vida debe de tener cambios para que tú te fortalezcas, para que tú crezcas, para que tú avances a lo que sigue. Hay algo que estaba leyendo y me llamó mucho la atención, que le dicen el efecto zoológico. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso, el efecto zoológico? Me llamó mucho la atención. Vean lo que le voy a leer. Dice: cuenta la historia de un tigre que fue capturado desde pequeño. A este tigre se le alimentaba y se le cuidaba para posteriormente poderlo vender. Este tigre, cuando creció, efectivamente fue vendido a un millonario exótico, quien lo cuidaba y lo presumía. Pero después el millonario murió y tuvieron que mandar a este tigre a un zoológico, que decidió regresarlo a su hábitat natural. Pero también, cuando el tigre fue puesto en libertad, no sabía cazar, tampoco sabía cómo defenderse.
no sabía cómo obtener su alimento, desde pequeño lo habían cazado. Así que tuvo que ser regresado al zoológico para poderlo mantener. Me llamó tanto la atención esto, porque usted dése cuenta qué sucede cuando este tigre es sacado de su hábitat natural. ¿Desde cuándo fue sacado? Desde pequeño. Es decir, él no supo cazar. Él no pudo poner en acción su instinto. Entonces, cuando es liberado, él batalla tanto, y ven que batalla, y ven que no está listo para ser liberado, y lo regresan. Y me encantó esto, porque como dicen, la jaula, aunque sea de oro, no deja de llamarse jaula. Pero ¿cuántas veces usted tiene un propósito en esta vida? Algo por lo cual usted nació, tiene un instinto, tiene una necesidad, tiene un sueño. Pero como desde pequeño ha sido capturado, e inclusive hemos aprendido que una de las primeras palabras que el ser humano aprende es no. Es de las primeras palabras que el ser humano aprende, la palabra no. ¿No es cierto? Entonces, iniciamos en una jaula en donde creemos que nada podemos hacer. Hay personas que tienen ciertos sentimientos diferentes a otras, ciertos sueños diferentes a otras personas. Y cuando quieren compartir su sueño, quieren compartir sus metas con las personas que aman, a veces les dicen, ay, yo no haría eso. Yo no me iría por ese camino, por supuesto que no. Y eso empieza a tocar la mente de las personas y dicen, sí es cierto, es que a lo mejor está mal mi sueño, a lo mejor está mal mi meta, tal vez no estoy bien con lo que quiero. Yo recuerdo cuando era pequeño y preguntaban, ¿a qué se quieren dedicar ustedes? Y pues yo decía, yo quiero ser misionero, ¿no? Y pedía puros temas que la gente me decía, pues no, de eso no se vive, estamos hablando en serio, estamos hablando de verdad. Cuando tú tienes un sueño y las personas no lo entienden, entonces empiezas a entrar como en esa jaula, en esa reja, y hace falta que pienses diferente, hace falta que empieces a transformar tu mente cuando has crecido y no estás persiguiendo metas. Y no estás persiguiendo sueños. ¿Por qué tenemos que estar en un sistema en el que siempre se está repitiendo lo mismo? ¿Porque así lo hacen todos? Es que todos hacen eso. Todos van a trabajar, todos todo el tiempo están preocupados por el dinero. Entonces usted se da cuenta que es necesario que conozca a Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que a Él no le gusta que nos encasillemos o que nos enjaulemos. A Él le gusta que usted piense diferente. A Él le gusta que usted busque metas. A Él le gusta que usted pelee por lo que quiere. A Él le gusta que usted salga de esa mentalidad o ese cautiverio en el que a veces nos encontramos. Usted debe de pensar distinto. Los hijos de Dios a veces entramos en esa comodidad. En la comodidad del tigre, en la comodidad del zoológico. Por eso les llaman el efecto zoológico. Porque nos acostumbramos a estar sentados, nos acostumbramos a no hacer mucho, nos acostumbramos inclusive a descansar. Pero cuando usted hace algo diferente, su corazón, créame, va a empezar a experimentar algo nuevo y grande. Por ejemplo, nuestros hermanos que hoy se acaban de bautizar. De pronto ellos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo el deseo de ir a algo distinto. Yo tengo el deseo de ir a algo diferente. Y sabe algo, cuando usted piensa diferente y cuando usted persigue los sueños que Dios tiene para su vida, es entonces cuando Dios actúa ahí y Él manda ángeles y Él manda todo lo que usted necesita para que su sueño sea cumplido. Pero usted debe de caminar. Usted lo puede encontrar esto en la palabra de Dios. Podemos encontrar inclusive como cuando Jesús oró y la situación estaba difícil en el desierto, Él seguía un patrón diferente, Él seguía un comportamiento diferente. Él decide no inclinarse ante sus necesidades, sino inclinarse ante sus metas, ante sus sueños cuando está en el desierto. Y Dios manda ángeles, ¿no es cierto? Usted ha visto ángeles que en varias ocasiones son enviados. ¿En qué otro momento manda ángeles? Cuando Pablo ora, manda ángeles Dios. También podemos encontrar cuando la iglesia ora por Pedro y Pedro está en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por hacer algo diferente, por seguir el sueño de Dios en su vida, por seguir los planes que Dios había puesto.
Y eso inclusive lo vimos la predicación anterior, que estuve con ustedes, como ellos batallaban, como Pablo batalló en la cárcel y aún ahí Dios le trajo bendición, como Pedro batallaba y Dios le traía bendición, y como en esos momentos Dios mandaba ángeles. Entonces, cuando Dios te respalda, cuando tú estás caminando en el propósito de Dios para tu vida. Pero vemos muchos tal vez que tenemos los ángeles de vacaciones. Algunos tal vez los tenemos un tanto desempleados. Olvidamos lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quiénes somos? Olvidamos que somos tigres. Olvidamos que tenemos un instinto salvaje. Un instinto de ir, de hacer. Cuando tú eras niño, te preguntaban qué quería hacer. ¿Y qué contestaba usted? A ver, alguien que me diga, ¿qué quería hacer cuando era niño? No ahorita. Ahorita obviamente me va a decir, quiero ser slim. No, cuando era niño. Y decían puros oficios que todo el mundo decía, ¿ah? Yo conozco una persona que me decía, mi sueño siempre fue manejar un trolebús, porque el volante estaba muy grande. Me llamó mucho la atención. Habíamos unos que tal vez decíamos, mi sueño es manejar el metro. Lo que es ser niño, tal vez puede usted decir. Pero usted tenía sueños. Quería realizar ciertas actividades. Usted quería realizar, muchos decían quiero ser bombero. ¿Por qué? Porque quiero ser un héroe. Y ya pasando el tiempo, y no nada más cedes ante cuando te dicen tus padres, no, ¿cómo vas a ser bombero? ¿O cómo vas a hacer eso? Y empiezas a aprender que ser héroe tal vez no es tan bueno. Y llega un momento que no peleas ni por tus convicciones. Entonces este héroe que iba a rescatar al mundo, hoy no se puede rescatar ni a él mismo. Entonces tú tenías un sueño. Tú tenías necesidad de crecer y tú tenías necesidad de llegar lejos. Pero fue avanzando el tiempo y tal vez como el efecto tigre, ¿no? Nos vamos quedando ahí. Y este tigre lo único que vivió siempre fue cautiverio de un lado a otro. Tal vez cambias de trabajo, tal vez cambias de lugar, tal vez cambias de iglesia, a lo mejor ya la silla que ocupabas que ya tenía hasta tu forma, ya se cambió y ahora estás amoldando una nueva. Pero la vida sigue siendo igual, porque tú debes de saber que Dios es el que te va a dar a ti el poder para llegar al lugar que tú debes de estar. La palabra de Dios nos enseña, le leía en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice, antes acuérdate de Jehová. Antes acuérdate de Jehová. Si leemos, podemos regresar un versículo por favor. Si leemos el versículo 17, uno antes por favor, versículo 17, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído estas riquezas. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. ¿Quién le está hablando? Dios. Y le está diciendo, cuando tú tengas poder, cuando tú hagas riquezas, cuando tú tengas todas esas bendiciones que yo te voy a dar, vean qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos escuchar eso? Que Dios nos quiere bendecir. Que Él te está diciendo, a ver, Marco, a ver, Luis, a ver, Salvador, ahora que te haga millonario, ahora que tengas todo lo que necesitas, ahora que traiga esa bendición a tu vida que te prometí, dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído estas riquezas. Versículo 18, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Llega un momento en que se te olvida quién es Dios, por eso Dios dice, acuérdate, antes acuérdate. La gente tiende a olvidar, ¿sabía eso? La gente tiende a olvidar. Y como la gente tiende a olvidar, entonces Dios pone ciertas leyes en sus hijos para que la gente no olvide. En la semana en el Instituto Bíblico estábamos estudiando y veíamos respecto a la mesusa que luego tiene el pastor. ¿Alguno de ustedes ha visto la mesusa que está fuera de la oficina del pastor Jorge David? ¿Sí? Bueno, la mesusa, para los que no saben qué es únicamente un símbolo
muy bonito que está puesto afuera de las puertas. Los judíos estilan mucho utilizarla en donde viene la ley, por dentro viene toda la ley de Dios. Y no cualquier persona puede llenar esa ley y ponerla en el papelito y meterla en la mesusa. Tienen ciertas reglas. Debe de ser una persona prácticamente certificada para hacerlo. ¿Por qué Dios pide que pongan a los judíos en ese tiempo una mesusa? ¿Para qué? ¿Para qué? Para recordarla, para que no se les olvide, porque el ser humano tiende a olvidar. ¿No es cierto? Todos tendemos a olvidar. De pronto hay personas que nos aprecian mucho, o personas que nosotros apreciamos mucho, y se da un malentendido, se da algún pequeño problema, y las personas se olvidan de quién es ese amigo. Se olvidan de su esencia, se olvidan de quién es, y en ese momento lo juzgan como el peor de los enemigos. ¿Cuántas ocasiones Dios te ha bendecido? ¿Cuántas ocasiones Dios te ha dado bendición, te ha dado sanidad y ha traído respuesta a tu vida? De forma milagrosa. De forma milagrosa. Es hermoso. Yo recuerdo que cada uno de los trabajos que Dios me iba dando llegaban de forma milagrosa. Yo les comentaba inclusive que hubo trabajos en los que ni siquiera me hicieron entrevista. Y hubo una que me hicieron entrevista y la reprobé con 0. No sabía nada tecnológico en el área en el que me estaban haciendo el examen, y todavía me dijeron, bueno, que hayas reprobado, yo siento en mi corazón contratarte. Ese es un Dios de milagros. Hoy tenemos un amigo entre nosotros que también tenía en su corazón esa petición de un trabajo, y platicando, inclusive en el instituto, platicábamos y yo le decía, Dios está contigo, Él te va a dar el trabajo. Y fue complicado porque de pronto cuando tú empiezas a pelear una batalla de la fe es fácil que se te olvide quién es tu Dios. Por eso dice acuérdate. ¿Por qué te dice acuérdate? Porque se les olvida. Quisiéramos que Dios nos respondiera en el tiempo que nosotros queremos. Queremos que me responda ahorita. Señor, dame un trabajo. Y queremos que saliendo de aquí de las instalaciones de la iglesia haya un señor afuera y que voltee y te diga, ¿cómo te llamas? Ah, tú me gustas para el director de mi empresa. ¿No quieres venir? Ah, sí, soy yo. Yo soy muy buen director. ¿Tienes experiencia? No, ninguna. Excelente, es lo que estaba buscando. Y es lo que a veces esperamos. Pero ¿qué sucede? Te debes de mantener. Te debes de mantener. La fe es un estilo de vida, es creer que lo que Dios te dice en su palabra es real y es verdad. Y si Él te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Pero ha pasado una semana, han pasado 15 días. Sí, Señor, tú dijiste que me ibas a dar un trabajo, pero como allá en el cielo no hay necesidad, ¿verdad? Y empezamos a molestarnos, empezamos a enojarnos. Tú dijiste que me ibas a bendecir, pero yo paso necesidad todos los días. La batalla de la fe es como una semilla que cuando tú la plantas tienes que regarla y regarla. Regar la semilla, no regarla tú. Porque eso es lo que hacemos. Está la semilla y en vez de que tú digas, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para mi vida y Él dijo que me va a dar ese trabajo. Y entonces cuando llega la gente te dice, ¿cómo te va? ¿Ya tienes el trabajo? No, no tengo nada, me está yendo muy mal. Estoy creyéndole a Dios. Eso no es creerle a Dios. Creerle a Dios es decirle, estoy bien, Dios tiene algo para mí, no tengas miedo, Él me bendice. ¿Por qué? Pero es que tú no has visto nada. Entonces vas a empezar a entrar esa parte que dice la palabra de Dios, porque el evangelio es locura para el hombre, pero es poder para los que creen en Él. ¿Para cuántos es poder? Cuando tú aprendes a creer y dices, no importa lo que tú estás viendo, yo tengo un gran trabajo y me está yendo increíble. Y te va a decir, ¿y en dónde estás? Todavía estamos en la reubicación. Te va a costar trabajo, pero cuando tú empiezas a hablar algo diferente, empiezas a matar esa semilla. Empiezas a matar esa semilla que tú plantaste. Por eso la palabra de Dios nos enseña que hay semillas que caen en piedra y hay semillas que caen en el camino y hay semillas que son ahogadas por las preocupaciones. ¿Cuántas veces esa semilla de la fe que cuando va creciendo y tú le crees a Dios por ese milagro para tu vida, las preocupaciones te van ahogando y llega un momento en que dejas de creer?
Y te entiendo, es normal cuando tú aprendes a caminar en ese camino de la fe, de pronto llegas a preocuparte. Recuerdo muy bien, y es un ejemplo que pongo muchísimo, tal vez porque fue uno de los que más, de los más impactantes en mi vida, que fue cuando salí de la cuadraplegia, que les he platicado 3,5 millones de veces. Pero recuerdo en esa ocasión cuando me dicen, yo siento en mi corazón, tú vas a salir de aquí. Y llega el doctor y lo primero que dijo fue, él nunca va a volver a caminar. Él ya no va a volver a caminar. Y esa es una de tantas. Dios cuando Él habla a tu vida, tú debes de aprender a mantenerte para que esa semilla no se muera. Diga conmigo, que no se muera. ¿Sabe algo? Usted debe de aprender a creer en Dios, porque la palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, no vida en ambulancia, vida en abundancia. Usted es una persona que tiene que vivir creyendo que usted tiene las bendiciones que la palabra de Dios ha declarado para usted. Usted necesita conocer la palabra de Dios y mantenerse. Lo difícil aquí para la gente es mantenerse, porque has perdido tus sueños durante mucho tiempo. Por eso la palabra de Dios te dice, pero acuérdate, no se te olvide. Yo sé que es muy fácil que se te olvide. Te está diciendo, acuérdate. Es importante que tú sepas que la fe es creer lo que Dios tiene para ti. Cuando tú te plantas en fe creyendo y dices, Dios ya me hizo un hombre sano, y a los 10 minutos estás diciendo, estoy tan enfermo, ya no estás yendo acorde de lo que tú estás creyendo, y en ese momento estás matando esa semilla. Nuestro amigo del cual yo le platico, con el cual estuvimos platicando y en oración muchos días por ese empleo, me llama por teléfono esta semana y me dice, Fer, me presento el lunes a trabajar. ¡Wow! ¿Y cómo te fue? Ni exámenes me hicieron. Ni siquiera, no me preguntaron nada. Nada, me dijeron, preséntate el lunes. Ya estás ahí. Pero él creía por ese trabajo. Y me tocó ver esa batalla de la fe. Que en varios días, él decía, es que no me han hablado y quedaron a hablarme para tal fecha. Y yo lo veía desesperado. Y le decía, no dejas que se muera la semilla. No puedes permitir que se muera esa semilla de la fe. Porque cuando tú estás plantando esa semilla de la fe, tú estás diciendo, yo creo y estoy sembrando y estoy creyendo. La palabra de Dios nos dice, no te engañes, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si tú siembras incredulidad, ¿qué vas a cosechar? Si tú crees, si tú en verdad pones esa semilla y dices, yo le creo a Dios que Él ya me hizo próspero, yo le creo a Dios que Él ya me trajo esa bendición. Y pasan 2 días y pasan 3 días y esa enfermedad, en vez de sentirte mejor, empiezas a sentirte peor. Y resulta ahora, y recuerdo que le sucedió, me decía, es que ahora te llamo por teléfono a la persona y ni siquiera me contesta, ¿qué hago? Cree, porque la palabra de Dios dice, al que cree todo le es posible. Y sabe algo, la palabra de Dios nos enseña, el que cree en Dios no será avergonzado. Como dice, el que cree en Dios no será avergonzado. Pero veamos más adelante, sigamos Deuteronomio 8:18. Antes acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da ¿qué? El poder. Ok, por aquí tengo la definición de poder. ¿Qué es poder? Poder es un verbo citado que vendría a traducirse como ser posible, ser capaz de, y que emana de una expresión pote, que tiene el mismo significado que la mencionada de forma verbal. Es decir, Él hace que sea posible, el poder es que sea posible. Te está diciendo Dios, no te olvides de mí. Porque cuando tú crezcas y tengas algo, Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién te da el poder? Dios. Ok, muy bien. Creo que aquí yo me emociono mucho, pero yo quiero decirle algo.
¿Ya se dio cuenta de lo que está leyendo? Acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder. Dicen que el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? El problema es que los hijos de Dios nos cuesta trabajo creer. Por eso es que nos está diciendo, acuérdate. Acuérdate que el que te va a dar el poder para hacer las riquezas es tu Señor. Él es el que te va a dar el poder para hacer las riquezas y después te dice por qué, a fin de confirmar su pacto. Aquí algo me llama la atención. De ahí deja la cita, por favor. Me llama la atención que dice, acuérdate y dice pacto. Acuérdate y dice pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto. Ok, los disculpo porque hace demasiado calor. Pacto, del latín pactum. Ya entendimos. Me encantan a mí los diccionarios. Es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Es decir, que él está diciendo, yo tengo un pacto contigo. Hay dos personas que estipularon un pacto. ¿Y un pacto se olvida? Cuando una persona hace un pacto puede decir, bueno, ya hice un pacto, pero si puedo voy y si no, no. Si puedo lo hago y si no, no. ¿Por qué nacen los pactos? Por la necesidad de que cumplas. A ver, no estamos hablando de un favor. No estamos hablando de si puedes. Estamos hablando de un pacto. Y lo que Dios está diciendo aquí es, yo tengo un pacto con tus padres, yo tengo un pacto contigo, pero a ti se te olvida. Es fácil que a ti se te olvide. A mí no se me olvida. Fíjese qué interesante, está hablando de que hay un pacto y le está diciendo, acuérdate lo que te está diciendo, acuérdate que tenemos un pacto, no lo olvides, porque los pactos no se olvidan, y el pacto yo lo estoy respetando. Aquí vemos interesante cómo dice, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Es decir, es un pacto que viene por generaciones a tu vida. Y después le dice, como en lo que está diciendo él es, yo no soy un Dios que tenga nietos, yo tengo hijos. Y así como hice un pacto con tus padres, así como yo hice un pacto con ellos, yo quiero hacer un pacto contigo. Así como lo hice con tus padres. Lo que te estoy pidiendo es que no se te olvide. No se te olvide ese pacto. Porque si tú olvidas ese pacto, entonces vamos a empezar a vivir una vida tan cotidiana y tan falta de ese poder de Dios sobrenatural en nuestra vida. Porque tener un pacto y no respetarlo es lo mismo que no tener nada. Tener un pacto con Dios, que no es cualquier persona. Es alguien que puede bendecir tu vida. Es alguien que nos ha sacado de la muerte. Yo en muchas ocasiones he dicho, yo a Dios le debo como los gatos, como 7 vidas. Como 7 vidas. No más ni menos, hace como un par de días yo todavía recordaba una de las tantas veces en las que Dios me salvó la vida. Y decía, wow, qué increíble, cuántas veces de morir ahogado, de desahuciado por la medicina como en 3 ocasiones, o sea, algo tremendo. Y recuerdo que así como están estas traves hacia abajo, son colados, que aquí, bueno, mi amigo Renato podrá decirlos mejor que yo, pero me he fijado que hay colados que tienen traves por abajo, es decir, en la losa de arriba no hay nada. ¿Alguien conoce la Secretaría de Transportes y Vialidad? Ahí hay un estacionamiento en el que yo practicaba y en el que yo trabajé en Secretaría de Transportes y Vialidad. Cuando estaba ahí teníamos que mover una camioneta y yo tenía que ayudarles. No es como esta parte, es más grande, la trave es mucho más grande porque el edificio es muy grande. Es como un enjambre, son cuadros muy grandes. Entonces yo estaba parado en la parte de atrás de la camioneta sin darme cuenta que por mi altura yo estaba dentro de uno de esos. Y la camioneta pues llegaba casi al tope. Y la camioneta iba de reversa. Y yo estaba de pie, sin darme cuenta que atrás de mí había una trave, que lo que haría sería algo así.
entonces en ese momento mi cuerpo estaría aquí y mi cabeza con Cristo. ¿Qué sucedió en ese momento? Yo no lo vi, yo estaba distraído, me subí ahí. Cuando se va echando de reversa, yo siento que me jalan de un pie y me golpeo con la caja y me enojo mucho porque me jalaron. Y caí, me golpeé muy fuerte en esa ocasión, recuerdo bien, y fueron corriendo a verme y me dijeron, estuviste cerca. Me dicen, es que nadie te jaló, es que tú estabas en la camioneta atrás, levantaste un pie y te fuiste para atrás. Si no has hecho eso, te cortan la cabeza. Volteamos y íbamos a gritar para decirte aguas, pero no nos diste tiempo, apenas íbamos a decirte, tú ya estabas abajo. Sí recuerdo el trancazo porque todavía alcanzó a golpearme en la parte de atrás y por eso estaba yo molesto. Y tantas otras cosas en donde es muy fácil que a nosotros de pronto en nuestras actividades se nos olvide que Dios está ahí. Y estamos haciendo nuestra vida diaria, nuestro diario vivir. Pero ¿sabe algo? A usted se le puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida quiénes son sus hijos. A Dios no se le olvida. En Lucas, por favor vamos a Lucas capítulo 15, del versículo 16 al versículo 18. Aquí vemos la historia del hijo pródigo que les he mencionado también en muchas ocasiones, en donde el hijo, después de haberse gastado todo lo que tenía, decide regresar con su padre. Y en el versículo 16 dice, y deseaba henchir su vientre de algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, y volviendo en sí. Si usted pone atención en el versículo 17, dice, volviendo en sí. Y cuando él vuelve en sí, en ese momento él recuerda. Él se acuerda, cuando él vuelve en él, dice, ¿qué estoy haciendo? Esto es algo que tiene que suceder en tu vida. Tienes que volver en ti y recordar cuál es ese Dios que un día te convenció de invertir 1 hora para bañarte. Bueno, si te tardas 1 hora, ¿verdad? 1 hora para cambiarte, 1 hora para salir de tu casa. Estoy hablando tiempos mujer, yo creo, ¿verdad? 1 hora para salir de tu casa, 1 hora para regresar, 2 horas escuchando al predicador con todo lo que dice. ¿Qué día fuiste convencido de hacer algo así? El día que Dios trajo un milagro a tu vida. El día que Dios habló a tu vida. El día que tú te diste cuenta que Dios existía. El día que tú te diste cuenta que Dios es real. Ese día tú lo decidiste. Cuando he visto que la gente de cáncer sana, que la gente que tiene SIDA sana, cuando he visto gente levantarse, cuando he visto ciegos ver, cuando he visto mudos hablar, cuando he visto todo eso, es cuando yo estoy convencido de que a Dios le puedo dar todo de mí y saber que confío en un Dios vivo y un Dios de poder. Es en ese momento. Por eso aquí dice la palabra de Dios y nos enseña que cualquier persona tiene que aprender a recordar. Aquí podemos ver el que viene y sale, se le olvida cada día quién es. Son personas que llegan a la iglesia y salen de la iglesia y entran a la iglesia y salen y todo el tiempo olvidan cada día lo que ellos son. Leamos por favor Santiago capítulo 1. Versículos 22 al 26. Dice así: mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No solamente oidores. Es decir, si tú vienes a este lugar y solamente estás escuchando, te está faltando algo. Dice aquí la Biblia, engañando a vosotros mismos. Porque, versículo 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, porque él se consideró a sí mismo y se fue
y luego se olvidó de quién era. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es como la persona que todos los días sale a trabajar, se ve en el espejo, se peina, se arregla todos los días, se ve en el espejo, se va a su casa, se va al trabajo, se va a otro lugar y se le olvida quién es. Y se le olvida cómo era. Y tú eres blanco, moreno, güero, no sé. Lo vi en la mañana, pero mañana lo voy a apuntar. Así de ridículo como se oye, es cuando nosotros venimos cada domingo y te dicen, Dios es vencedor en tu vida. Tú eres una nueva creación. No te debes de olvidar que Él es tu Dios. No te debes de olvidar que Él va contigo esta semana. No te debes de olvidar que Él va a vencer toda situación. Que la palabra de Dios dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 10 saldrán huyendo. Y tú escuchas todo esto y te emocionas. Y entonces empiezas a ver quién eres tú en Cristo. Pero cuando llegas a tu casa, te preguntan cómo estás, o haces un análisis de tu vida y se te olvida que eres vencedor, que eres hijo de Dios, que eres una nueva creación, que eres cabeza y no cola, que tú naciste para estar por encima, que Dios te dijo, yo voy a terminar en ti la obra que inicié. Se te olvida todo eso y regresas a una vida exactamente igual que antes de venir aquí. Y pasa una semana y el domingo en la mañana te acuerdas que tienes que usar la Biblia para recargarte en el auto en lo que vas a la iglesia. Porque es para lo que lo ocupas. Y de pronto llega el domingo y vuelves a escuchar y dices, sí es cierto. Y llega el lunes y caes otra vez en olvidar quién eres tú. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué vemos otra vez esto? Porque la gente se le olvida constantemente. Te está diciendo, hazlo en memoria de mí. Acuérdate. ¿Alguno de ustedes vio Buscando a Nemo? ¿Y alguna vez vieron a la tan famosa Dory? Sí, gracias. Que salía Dory y a mí me encantaba porque acababa de escuchar algo, el pececito acababa de escuchar algo y 3 segundos se le olvidaba lo que había dicho, lo que había escuchado, era como un reset, volvemos a empezar. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? También, me llamo Dory. Sí, 1, 2, 3. Hola, ¿cómo estás? Ya me saludaste hace rato. Me llamo Dory. Y era increíble porque constantemente tenían que estarle repitiendo las cosas porque se le olvidaban. Y cuando nosotros venimos, escuchamos la palabra de Dios y constantemente se te está olvidando, y constantemente se te olvida y se te olvida y se te olvida, va a ser muy complicado que tú puedas caminar toda la semana en esa bendición y en esa victoria de Dios para tu vida. Porque para Dios es importante bendecirte. ¿Qué es lo que te vengo a decir este día? Para Dios es importante bendecirte. La palabra de Dios nos enseña que dice, amado mío, yo quiero que tengas salud y que prosperes en todos. Te está diciendo, yo quiero. Aquí leemos, si tú crees en la palabra de Dios, puedes leer y saber que dice, Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú tengas salud. Dios quiere que tú seas una nueva criatura. Él quiere. Cuando una persona quiere, es un sentimiento que él está experimentando. Es una necesidad que él está experimentando, que él dice, yo quiero. Aquí lo interesante es que a veces parece que son los hijos de Dios los que no quieren. Qué bueno que tú quieras, pero yo ahorita no puedo. En la palabra de Dios, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué significa esto? Porque todas las promesas de Dios son para ti y se van a cumplir. Las promesas de Dios, pero tú debes de aprender a tomarlas. La palabra de Dios nos está hablando de un pacto. La cita que leímos hace rato hablaba de un pacto. No te olvides del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. La pregunta que yo te haría ahorita, y me imagino que aquí nadie lo necesita, ¿cuántos necesitan de esas riquezas en sus vidas? Ayer despertamos todos, amén. ¿Cuántos necesitan esa bendición en su vida? Porque tú tienes esas opciones, tú puedes elegirlo o soltarlo. Todo lo que está y todo lo que Dios te ofrece en su palabra tiene esa característica. Tú puedes tomarlo
o tú puedes soltarlo. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 10, en el versículo 8, que dice que cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca, que si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Lo que te está diciendo no nada más es para cuando tú aceptas a Cristo. Lo que te está diciendo en cada momento de tu vida, tú debes de tener esa justicia en tu vida. Con el corazón se cree para justicia. Y según lo que hemos aprendido, la justicia de Dios es que tú ya no debes de preocuparte por todo lo que hiciste. La justicia es esa habilidad de pararte frente a la presencia de Dios como si nada hubiera ocurrido. Espero que hayas escuchado algo de todo lo que dije. Como si nada hubiera ocurrido. Es decir, no te paras frente a la presencia de Dios diciendo: Señor, yo tan pecador que no merezco nada. No te paras así. Con la boca confiesas para esa salvación de tu vida diaria. No nada más es la salvación de tus pecados, no nada más es la salvación en la vida eterna. Esa salvación continua que Dios vino a comprar para ti. Es cuando tú dices: Señor, mi salvación, porque dice la palabra que el justo por sus labios, por lo que dice, será justificado. Es cuando tú dices: Señor, te doy gracias porque tú ya diste bendición a mi vida, y porque tu palabra dice: sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces te doy gracias, Señor, porque mi familia ya es salva. Y me acuerdo de ti, porque no es por mis fuerzas. Cuando tú ya has agotado todos los recursos para hacer algo, es cuando Dios llega y toma esos recursos y te dice: todo lo que tú no pudiste hacer, ahora yo lo voy a lograr. Pero es cuando tú confiesas, cuando tú crees en tu corazón. Porque es importante que el que se acerca a Dios crea que le oye. Entonces aquí la palabra de Dios, y yo nada más te lo digo así, es una promesa para tu vida. Dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder. Y cuando leímos poder, el significado es: Él es el que permite, el que hace posible que tú tengas esas riquezas que necesitas. ¿Cuántos de aquí han atravesado necesidades? Bendición. Necesito que oren por mí todos los demás, por favor. Porque yo sí he atravesado necesidades. Y en muchas ocasiones he tenido que creerle a Dios, porque Él va a suplir esas necesidades. Y ¿sabe algo? Dios es fiel. Y ¿sabe algo? Él ha suplido. Desde sanidad, necesidades básicas, necesidades espirituales, en el alma, en tu cuerpo. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Acuérdate de Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de tu Dios. ¿Es fácil que se olvide? Sí, mucha gente lo olvida. Es fácil que las personas de pronto no recuerden quién son en su Señor. Pero ¿sabe algo? La palabra de Dios nos ha enseñado a que usted puede tomar esas promesas para usted. Hay miles de promesas en la Biblia, hay cientos de promesas. ¿Cuál es la promesa que usted debe de tomar? La que usted quiera, pero usted debe de acordarse de su Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo actúa tu Dios diario? ¿Qué tanto poder tiene tu Dios? Usted que cree en Dios y sabe que Dios va a bendecirle, y usted se acuerda de Él, ¿en qué momento Dios le trajo bendición a su vida por primera ocasión? ¿Ha visto el Dios poderoso que resucita muertos? ¿Cuánto más puede hacer por una necesidad en tu cuerpo hoy? La primera vez y la más cercana que yo tengo de una persona resucitada, bueno, era la segunda de hecho, para mí fue impactante. Para mí fue impactante ver, porque son dos personas que tienen ese testimonio, son muy cercanas a mí, son de las personas con las que en algún momento trabajo en ministerio. Y para mí es impactante saber que la gente resucita, porque ese es un Dios de poder. ¿Tú crees que el Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos no es el mismo no es el mismo Dios que puede sanarte? Que puede traer a tu vida sanidad. Señor, te damos gracias en este día porque tú eres fiel. Levantamos tu nombre en alto. ¿Me pueden ayudar los de la alabanza, por favor? Levantamos tu nombre en alto y dile: Señor, yo levanto mi corazón ante ti.
Levanto mi ser y levanto mis manos. Padre, yo reconozco que en muchas ocasiones yo me he olvidado de ti. Dile, yo sé que tú eres el que tiene el poder para bendecirme. Yo sé que tú eres el que tiene el poder para darme esa economía. Yo sé que tú eres el Dios que puede tocar mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, dile, yo te entrego mi vida. Si esta es la primera vez que tú vienes a un lugar como este, yo te quiero decir, Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere tocar tu vida para que no se quede solamente en puras palabras que tú escuchas hoy. Qué bonito, qué bien. Dios quiere traer un cambio a tu corazón. Quiere traer un cambio a tu vida. Quiere traer un cambio a tu familia. Él quiere llenar esas áreas de tu vida que por mucho tiempo se han encontrado vacías. Él quiere llenar esas áreas en tu corazón porque Él es un Dios fiel. Y su palabra dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Así que en este momento yo te quiero pedir que cierren todos sus ojos. Y si tú vienes por primera ocasión a este lugar, te quiero prestar mis palabras. La palabra de Dios nos enseña que si tú aceptas a Jesucristo en tu vida, Él va a entrar y va a cenar contigo, va a convivir contigo, te va a enseñar cosas que tú no conoces. Te va a llevar a un nuevo estilo de vida. No va a cambiar tus actividades, va a cambiar tu corazón nada más. Repite conmigo, Señor Jesús, este día yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Declaro que tú eres Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Amén. Es tan sencillo como eso. La palabra de Dios nos enseña que solamente con que tú lo aceptes. Si alguna de las personas que están aquí, por favor, de los que nos visitan por primera ocasión, puede levantar su mano. Todos los que vinieron por primera ocasión a este lugar, yo les quiero pedir por favor que pasen con, él se llama Salvador, Isabel, son estos hermanos y ellos tienen un obsequio para ustedes. ¿Quieren seguir hablando con ustedes? Ya les va a tomar nada más un par de minutos. Quieren platicar con ustedes y quieren enseñarles algo importante para sus vidas. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices. Levanta tus manos al cielo y dile, gracias Padre, porque tú eres el que me da el poder para hacer riquezas. Y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, dile, yo te doy gracias porque tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición en mi tierra hasta que sobreabunde. Dile, gracias Señor, porque tú derramas en mi vida bendición y tú derramas en mi vida de tu amor, porque tú derramas en mi vida de esas bendiciones que yo necesito, que yo anhelo para mí, para mi familia. Dile, gracias Señor, porque no solamente seré oidor, también seré hacedor de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.